Bienvenidos hermanos a su canal Reflexiones para el Alma. Soy Carmen Lara y el tema del que les voy a hablar este día se llama cuando le hagas promesas a Dios, cúmpleselas, ¿verdad? Bueno, los invito a que busquen en Eclesiastés 5, capítulo 5, ¿verdad? Y vamos a leer ahí los versículos y de ahí poco a poco voy a ir explicándoles cada parte de cada versículo, ¿verdad? Busquemos Eclesiastés 5, versículo 1 y nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Sí, hermanos, entonces, bueno, ahora vamos a ver qué nos está explicando, qué nos está tratando de decir aquí en estos versículos. Bueno, ese primero cuando nos dice guarda tu pie, ¿qué nos está explicando con guarda tu pie? Quítate el calzado de tus pies, dice, porque el lugar en que tú estás santo es. Eso nos está diciendo en Éxodo 3, ¿verdad? Entonces, que cuando tú vayas a platicar con Dios, tienes que tener hacerlo con mucha humildad, con mucho amor, porque recuerda que es al Padre al que tú te estás dirigiendo, es hacia Él, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos está diciendo, guarda tu pie, ¿verdad? Luego dice, y acércate más para oír y no para ofrecer el sacrificio de los necios. Ay, entonces, ¿qué es eso? Dice, recuerda que cuando los apóstoles, nos vamos a ubicar en aquel espacio donde los apóstoles estaban frente a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender. Tenían aquella sed de oír, de escuchar lo que Él les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la confianza en el Señor Jesucristo. Ellos creían plenamente que Él era el Dios enviado. Jesucristo es el que venía a rescatarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces ellos trataban de escuchar, de aprender. Y acuérdate que los apóstoles llegaron a hacer milagros, muchos milagros y muchas maravillas. Pedro sanaba con la sombra. Cada vez que él pasaba en un lugar y la sombra de Pedro le daba a alguien y lo sanaba. Ellos ayudaban a todas las personas. ¿Y cuál fue la primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es? Él dice, amar y poner el amor como el centro de todas nuestras acciones. Imagínate, es el amor. O sea, de que todo lo que hagas, hazlo con amor. Más si es para nuestro Padre Celestial, el Creador. Recuerda de que Él siempre ha estado por nosotros. Él vino a este mundo por nosotros, para que fuéramos salvados, a rescatarnos de todo pecado que nosotros hemos cometido. Vino a darnos la vida eterna. Entonces, por eso es que nos dice oír, dice, y no ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios debes evitar que cuando tú estás platicando con el Señor, cuando tú estás hablando internamente, entras a tu corazón interno, a tu cuarto interno, ¿verdad? No es de usar repeticiones y a cada momento decir y repetir lo mismo.
y solo decir, porque Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero aquello, concédeme. Ay, escúchame, Padre Celestial, y empezar y lero, que lero. No, tú tienes que decirle al Padre con tu corazón, hablarle sinceramente con el corazón, con aquellas palabras simples, aquellas palabras que solo tú puedes decir en ese momento. ¿Por qué? Porque es tu dolor el que estás sintiendo y solo tú puedes hablar por él. Luego, en el versículo 2 nos dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Tienes que pensar mucho lo que vas a decir, ¿verdad? No te pongas a decir, no, ¿por qué el Señor está haciendo eso? Yo no me lo merezco. Eso no, tienes que tener mucho cuidado con lo que tú hablas, ¿verdad? Porque realmente lo que tú tienes acuérdate que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo lo bueno y por todo lo malo que nos sucede. No ponernos a renegar, porque a Él no le gusta que uno esté renegando, a Él no le gusta nada de eso, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que tenemos que evitar. Luego dice, ¿por qué? Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Recuerda que el cielo es el trono de Dios, es la casa de Dios y Dios es una deidad, ¿verdad? Y su reino domina todo, porque Él ha sido el creador del mundo y de nosotros. Dios te creó a ti, Dios creó los cielos, los mares y la tierra, ¿verdad? Entonces es a eso que nos debemos, al Creador, al Padre Celestial, porque recuerda que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿verdad? Es una deidad, una maravilla. Bueno, y la tierra es donde estamos todos nosotros, la humanidad, porque Él hizo esta tierra, la hizo para ti, la hizo para mí, para todos los que habitamos. Por eso Él desde el principio lo creó, como nos está hablando en Génesis. ¿Cómo fue paso a paso creando, que ahí está hablando en Génesis de días, en el primer día creó los cielos, el segundo día, y para nosotros recuerda que para nosotros un día de Dios, del Padre Celestial, son 1000 años en nuestra vida, ¿verdad? Pero Él lo hizo rápido todo, en el tiempo divino de Dios. Va, y después nos dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Fíjate que aquí nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de la persona trabajadora, aquella persona que día con día se dirige hacia su trabajo y después de un largo día, ellos regresan a sus casas con sus familias cansados, se sienten agotados, ya sea por su trabajo físico o su trabajo mental, porque eso sí, estar tras un escritorio también se te desgasta tu mente, es un desgaste mental, ¿verdad? Empiezan dolores de cabeza y todo por la fatiga y todo, porque es una debilidad en el cerebro, es un cansancio mental, tanto como las personas que tienen su trabajo físico. Claro, ellos se desgastan más, su cuerpo se resiente, se cansan. Entonces ellos llegan a su casa, hacia su familia ya por la noche, ellos quieren tener un descanso, tener un buen reposo, ¿verdad? Entonces por eso nos dice Dios aquí, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. En Salmos 3:5 nos dice, yo me acuesto, yo me duermo y vuelvo a despertarme. Imagínate, aquí nos está hablando en los Salmos, todo eso está totalmente calculado, divinamente calculado por Dios. Entonces nosotros no alcanzamos a entender ni comprender por qué, porque el Señor te sostiene por la noche, Él te protege, te guarda y te da fuerzas para el siguiente día,
para que tú vuelvas a tu trabajo, para que tú vuelvas a realizar todas tus ocupaciones, todo lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Mientras nos dice también, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. ¿Va? El necio se molesta fácilmente con algo que le dicen, él no tiene control de sí mismo, ¿verdad? Son personas calculadoras, son personas que con tal de salirse con la suya, ellos mienten, son capaces de mentir, de decir cosas y no le importa si están perjudicando a las demás, ¿verdad? Ese es el necio, cuando dice de la multitud de las palabras, de la voz del necio, que el necio habla cosas sin sentido. Es solamente lo que él piensa, y aunque esté errado, pero no reconoce su error, ¿verdad? Y también nos dice, ellos no son conscientes de su comportamiento, no son conscientes tampoco de las consecuencias que lo llevan a hacer todo eso, a las mentiras, a los engaños que tienen que hacer para lograr su propósito, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un trabajador y una persona necia. Y aquí está siendo bien claro, dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño. Ya les dije, ¿no? Aquí el sueño está hablando de las personas que salen a trabajar diariamente. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Son aquellas personas, pues está la diferencia en que no les importa nada, solo lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que yo les traigo este día, para que podamos hacer la comparación entre una persona trabajadora, en base aquí a lo que estamos refiriendo al versículo 3 de Eclesiastés. Eclesiastés 5, versículo 3. Esta explicación de eso, ¿verdad? Entonces, tú analiza, piensa, ¿verdad? ¿En cuál grupo estás? ¿Estás entre los trabajadores o estás entre las personas necias? Entonces, cada quien tiene que hacer su análisis de su propia vida, y es ahí donde tenemos que encajar en el camino del Señor, donde tenemos que aprender que lo único que Él quiere que tú tengas una mejor vida, un cambio de vida en tus pensamientos. Pero ¿cómo debemos hacer eso? Pues tú tienes que oír la palabra, como aquí dice. Nos está diciendo, acércate más para oír la palabra del Señor, para aprender cada día más, para que tú escudriñes la palabra del Señor, para que puedas ver cosas grandes y maravillosas que solo las personas que están en el camino de Dios, solamente ellas pueden ver aquellas maravillas. Los que ven las maravillas con los ojos espirituales y escuchar cosas espirituales. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Controlar más nuestra lengua y tratar de pensar nosotros en lo que vamos a hacer a cada momento, ¿verdad? Y saber que el único camino que nos lleva a la felicidad, a la tranquilidad, es el Señor, ¿verdad? Entonces piensa y recapacita, ¿verdad? Como dice, y cuando le hagas promesas a Dios, cúmpleselas, porque a Él no le gusta que tú le prometas algo en un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, y cuando ya tú recibes la respuesta se te olvide. A Él no se le olvida nada, a Dios no se le olvida nada, recuérdalo, ¿verdad? Bueno, yo los dejo, hermanos, y ha sido un placer estar con ustedes y pidiéndole una vez más que se suscriban a mi canal. Bendiciones.